Bien, en este video vamos a tratar uno de los teoremas que es, digamos, que entre los más útiles a la hora de resolver unos tipos de límites que por indeterminaciones que presentan, por a lo mejor si son funciones como funciones trigonométricas o de algún tipo, que no se puedan utilizar alguna de las reglas de sustitución que hemos visto anteriormente. Entonces, este teorema tiene muchos nombres. Entonces, el teorema del emparedado, sándwich de comparación y bueno, muchos otros hablan de lo siguiente, hablan de la función que, digamos que se me dificulta evaluar, va a ser una función g, pero que eh, está relacionada con otras dos funciones, más bien yo la relaciono con otras dos funciones, con una función h y con una función f, que cumplen las siguientes características. Esas funciones tienen que ser, por un lado, una tiene que ser mayor que g y la otra tiene que ser menor. ¿Sí? De tal forma que en cierto intervalo, ¿no? Lo que llaman aquí una vecindad, alrededor de un punto, x igual a, esas funciones tienen que, por así decirlo, apretar a la función que nos interesa averiguar el límite. Entonces digamos que, como si aquí está mi función h, y por aquí está la función que yo quiero averiguar, digamos que en donde yo quiero evaluar el límite, pues h y f tienen que ser por un lado una mayor que g y la otra, en este caso f, menor. De tal forma que en el valor x igual a hagan una especie de sándwich, ¿no? Además de eso, tienen que cumplir esas dos funciones h y f lo siguiente, y es que sus límites en ese valor x igual a tienen que ser el mismo valor, tienen que ser un valor L. Si eso se cumple, entonces necesariamente esta función g, por estar acotada entre h y f, como no se puede salir de las dos, está limitada por esas dos, entonces su límite necesariamente tiene que ser también L. Eso es lo que dice el teorema del sándwich. ¿De acuerdo? Este teorema es muy útil y vamos a tratar de resolver un par de límites, un par o tres límites que comúnmente no podríamos evaluar de forma sencilla, ¿no? Por un lado está el límite cuando teta tiende a cero del seno de teta y también el del coseno. Entonces, estas son funciones, si ustedes recuerdan, el seno y el coseno son funciones que son oscilantes, ¿no? Entonces hacen esto, ¿de acuerdo? Entonces, para establecer el cuánto vale el límite, entonces yo tengo que, al menos si no tengo una regla inmediata para poder sustituir esto, no la hemos demostrado, ¿de acuerdo? Es, puede ser sustituir o puede que no, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Lo mismo con estas. Entonces, necesitamos una forma alternativa para poder establecer eso. Entonces, antes de utilizar el teorema del sándwich, para poderlo hacer, necesitamos saber en qué funciones se están acotando. ¿De acuerdo? Tenemos que encontrar unas funciones que acoten, ¿no? Las la G y la F y la H, que acoten, por ejemplo, el límite de seno de teta, y lo mismo para el coseno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que averiguar cómo son. Entonces para eso pensemos en el círculo trigonométrico, que aquí tenemos. Entonces ese círculo es un círculo de radio 1, ¿de acuerdo? Entonces en este círculo establecemos aquí un triángulo en donde está, por un lado, el radio, que es este de aquí, y esta proyección que va hasta el punto P, pero del punto P, que es del origen de coordenadas hasta el punto donde toca el radio, la proyección de ese punto sobre este diámetro es un punto Q, ¿no? Y se forma aquí un triángulo rectángulo en donde tenemos aquí un ángulo teta que va de la recta OQ a
y nuestro radio OP, ¿de acuerdo? Que es este ángulo teta. Muy bien, entonces, además de eso, tenemos una recta que va desde este punto P hasta donde está tocando nuestro diámetro, que es un punto de coordenadas 1.0, que es este punto A. La longitud de arco entre P y A es este valor S. Acuérdense, la longitud de arco es, por definición, R por teta, ¿de acuerdo? Es la longitud de esa parte de la circunferencia. Y esa longitud, acuérdense que, bueno, nuestro radio vale 1 por ser una circunferencia unitaria. O sea que esto es, para este caso, sería S igual a teta. Muy bien. Además se cumplen algunas cosas, ¿no? La distancia entre P y A tiene que ser menor que esa longitud de arco, ¿no? Eso es, digamos, por la geometría que tenemos aquí. ¿Qué más se cumple? Bueno, podemos hacer un poco de la trigonometría. El seno de este ángulo teta es el opuesto, esta cantidad, PQ, sobre la hipotenusa. Eso sería el seno del ángulo teta. Si despejamos, bueno, esto como es 1, entonces esto significa que, vamos a escribirlo por acá, que la distancia entre P y Q, entonces sería igual al seno, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el seno del ángulo. Muy bien, ¿qué sería esta distancia OQ? Esto es el coseno. Este es el coseno. Ahora, esta parte de aquí, estoy sombreando en rojo, la distancia entre, o más bien, el QA, esta parte en rojo QA, es, si este es el coseno, sería, si esta es una longitud desde 0 hasta A, que vale 1, entonces QA es 1 menos coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces veamos qué se cumple. Resulta que nosotros aquí también tenemos un triángulo rectángulo con la hipotenusa que es esta línea punteada que es la longitud PA. Entonces establezcamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la longitud entre P y A, esto aquí al cuadrado, pongámoslo, para asegurar que es positivo, es igual a que la hipotenusa sería los catetos al cuadrado, o sea, seno del ángulo al cuadrado, más el otro cateto sería QA, que es 1 menos coseno. Esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos esa parte de allí. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa con esta longitud? Nosotros dijimos que esto es menor que la longitud de arco, pero nuestra longitud de arco dijimos que vale teta, o sea que PA es menor que teta. De hecho, incluso lo podemos poner como menor o igual, en caso que esto sea muy pequeño, entonces esa longitud de arco sería casi esta longitud PA, entonces también puede ser igual. Entonces siempre va a ser menor o igual. Entonces se va a cumplir que el seno, vamos a ponerlo, bueno, debía haberlo puesto aquí, lo ponemos de todos modos como valor absoluto porque tenemos que asegurarnos que sea positivo porque estamos hablando de longitudes después de todo. Entonces el seno del ángulo más 1 menos coseno de teta al cuadrado, esto tiene que ser menor o igual a teta al cuadrado, ¿de acuerdo?
porque aquí tenemos p al cuadrado, pa elevado al cuadrado, entonces eso tiene que ser de todos modos menor o igual que teta al cuadrado. Muy bien, entonces aquí ya casi que tenemos una relación que nos va a permitir a nosotros establecer para el seno y el coseno unas funciones que van a acotar nuestro ángulo. Bien, como estamos aplicando aquí el teorema de Pitágoras desde antes, recuerden que cada una de las partes, sea el seno al cuadrado o 1 menos coseno al cuadrado, tiene que ser menor que PA, siempre. O sea que, por consecuencia, seno al cuadrado es menor o igual que teta al cuadrado. Y también tenemos que 1 menos coseno, esto al cuadrado, es menor o igual que teta al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Esto también es una distancia, bueno, vamos aquí. Muy bien. Esto que estoy haciendo es más que nada para asegurarme que estos valores que están aquí tienen que ser siempre positivos, porque son distancias. Muy bien, entonces esta primera relación, como tengo valor absoluto y bueno, y sobre todo tengo estos términos que son cuadráticos, entonces eso significa que este seno puede ser positivo o puede ser negativo. O sea que si eso es así, yo tengo que esta relación se cumple. ¿De acuerdo? Por un lado. Esto sería de aquí. Entonces, y por el otro, voy a encontrar que para este otro, el de 1 menos coseno, se cumple también la misma relación. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí lo que obtuvimos al final fueron dos funciones que acotan el seno y por aquí acotan esta función 1 menos coseno. ¿De acuerdo? Entonces vamos ya con eso a resolver el primero de los límites, el del seno. Entonces, apliquemos ahora sí el teorema del sándwich. Muy bien, entonces tenemos que el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta. Eso tiene que ser a partir del teorema del sándwich. Tendríamos que aplicarlo, decir que el límite cuando teta tiende a 0 de nuestra primera función, que es menos valor absoluto de teta. Entonces, seno de teta está comprendido entre ellos dos. Fíjense que aquí lo puedo borrar, ¿verdad? Y aplicamos también el límite. Esto es cuando teta tiende a 0. Límite cuando teta tiende a 0 de mi función. Y esto tiene que ser entonces límite cuando teta tiende a 0 de la función ahora valor absoluto pero positivo. Entonces es así como estamos aplicando el teorema del sándwich. ¿De acuerdo? Debido a que estas dos funciones menos valor absoluto de teta y teta acotan la función seno y además de eso tienen el mismo valor del límite en teta igual a 0, eso quiere decir que el límite de seno de teta tiene que ser igual a ese límite.
de ellas dos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, este límite es 0, ¿de acuerdo? Y este límite también. Por lo tanto, el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ tiene que ser 0 por el teorema del sándwich. ¿De acuerdo? Lo mismo lo podemos aplicar ahora para el límite de coseno de θ. Bien, con el otro, fíjense que nosotros tenemos la relación igual pero con 1 menos coseno. Entonces vamos a despejar de allí, ¿de acuerdo? Menos coseno, igual 1 menos coseno de θ. Entonces despejamos de aquí, eso sería menos θ menos coseno de θ. Este pasaría con menos 1, ¿de acuerdo? Y se pasa con menos 1. Muy bien, voy a despejar ese menos. Esto va a hacer que me cambien los sentidos de las desigualdades. Y este también va a quedar también con el menos. Va a pasar a multiplicar y quedaría 1 más valor absoluto de θ. Y este cambiaría los signos, quedaría como 1 positivo menos valor absoluto de θ. Muy bien, entonces ahora tenemos las funciones que me acotan al coseno de θ. Entonces está entre 1 más θ, que es menor que 1 más θ, y es mayor que 1 menos θ. Muy bien, ahora aplicamos nuestro límite, ¿de acuerdo? Entonces, límite cuando θ tiende a 0 de 1 más valor absoluto de θ, que es mayor que coseno de θ, aquí, mayor que el límite cuando θ tiende a 0 de coseno de θ. Coseno de θ es mayor o igual que el límite cuando θ tiende a 0 de 1 menos valor absoluto de θ. Fíjense, aquí ya está nuestro teorema del sándwich, ¿de acuerdo? Tenemos los límites ahí acotados y ahora tenemos que evaluar. Entonces el primero, esto es 0, o sea que este límite por aquí vale 1. Y este de aquí también 0, o sea que esto vale 1. Los dos límites son iguales, valen 1, ¿no? Y entonces tenemos que necesariamente el límite cuando θ tiende a 0 de coseno de θ tiene que ser igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya encontramos el segundo. Bien, ahora vamos con un último ejemplo. Vamos a analizar una última función que es la función x seno de 1 sobre x. Entonces, esta función tiene la característica que es muy oscilante alrededor de x igual a 0. ¿Sí? Si uno tomara en GeoGebra un zoom aquí, alrededor de x igual a 0, va a haber algo similar aquí de lo que se viene, ¿no? Por acá, por este lado y por acá, ¿no? Que oscila demasiado, ¿de acuerdo? Bien, establecer el límite no es posible directamente sustituyendo porque veamos que aquí tiene una indeterminación, 1 sobre 0, ¿no? Y seno de eso, pues no sabemos qué puede ser, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de utilizar el teorema del sándwich para poderlo resolver. Entonces veamos la gráfica de esa función. Aquí en verde está la función x seno 1 sobre x.
y resulta que esa gráfica nunca sobrepasa tanto a la función y igual a x como la función y igual a menos x. Entonces, siempre va a ser o siempre va a estar acotada por esos valores. Además de eso, por esas funciones, además de eso, el límite cuando x tiende a 0 de menos x y de x es 0. Entonces, tienen el mismo valor de límite y podemos aplicar el teorema del sándwich. Entonces, como esta función x seno 1 sobre x está acotada por menos x y por x, entonces podemos establecer aquí esa desigualdad. Y por el teorema del sándwich, límite cuando x tiende a 0 de menos x es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de x también es 0. Por lo tanto, necesariamente el límite, y estoy tocando una función que no debería, bueno, digo de aquí de la computadora. El límite cuando x tiende a 0 de la función x seno de 1 sobre x por el teorema del sándwich tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Y así, ya, así de sencillo. Claro, el truco con esto y lo más difícil de aplicar el teorema del sándwich no es aplicarlo en sí, sino encontrar las funciones de los extremos de la desigualdad que acotan a la función que yo quiero encontrar. Realmente ahí es donde se encuentra la dificultad de aplicación de este teorema. Pero una vez que ustedes lo encuentren, pues como ven, es fácil de utilizar. Muy bien, pues con esto yo creo que ya pueden resolver ustedes los ejercicios que están en el libro de Thomas, que realmente para este tema son bastante sencillos. Pues muy bien, cuídense.